Y en Onda Verde estamos conectados en este momento con la invitada del día de hoy. Ella es periodista, escritora, feminista desde sus inicios en la adolescencia y luchadora en estos tiempos tan difíciles. Y bueno, va a estar en Rosario y estamos hablando con Luciana Pecker. ¿Cómo estás, Luciana? Bienvenida. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Bien? Muchas gracias. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola Lu, ¿cómo estás? Bueno, Qué placer bien, tenerte. bien, Gracias. es un placer, sin dudas, sin dudas. Y bueno, te presentás en Rosario, bueno, contanos un poquitito de qué se trata. Bueno, estoy con el diario El Ciudadano y el Sindicato de Prensa haciendo un taller de narraciones del goce, básicamente para resaltar la posibilidad de escribir, de leer, de escuchar, pero además de poder resaltar en esta época de crisis tan difícil, saliendo de una pandemia, con las repercusiones mundiales de una guerra, del colapso ambiental, de la inflación y los cambios políticos. Bueno, en medio de todo eso, decir cómo hacemos para disfrutar, cómo resaltamos el placer y cómo reescribimos la posibilidad de gozar. Y esto, ¿no? En un contexto en el cual la cabeza del ciudadano, de la ciudadana común, de a pie, con los compromisos, con el bolsillo que no alcanza, digamos, qué, qué paradoja, ¿no? Y qué difícil se debe hacer. ¿Qué ves vos en referencia a esto? Sí, mira, lo que me llama la atención poderosamente es que aún con la inflación tan alta, con una crisis económica tan palpable, que por supuesto la sufrimos tanto y cuesta tanto llevar adelante la vida cotidiana, llegar a fin de mes ni hablar, digamos, una vez igualmente un auge de consumo, por ejemplo, de restaurantes, de salidas, de recitales, que es lo que ya en el mundo llaman, ¿no? Turismo revancha, turismo venganza, en Ujú. relación a la gente que se quiere ir de viaje, y que acá podríamos venir, bueno, no, que no me alcanza, pero es algo igual, ¿no? Le podríamos decir. Eh, Porque claro, creo que ahí hay un efecto de la pandemia, hay un efecto de ganas de salir, hay una necesidad psicológica de sentirse bien, y yo creo que también hay una sensación un poco apocalíptica, ¿no? O sea, la economía tampoco ayuda a Claro. sentir, bueno, si tengo 2 pesos los voy a ahorrar, si tengo 2 pesos los voy a gastar hoy, y mañana que pase lo que pase. Pero en ese consumo un poco desenfrenado, ¿no? Entre, como en este momento así un poco desquiciado, yo sí creo que, viste que antes se decía agarchar que se acaba el mundo. Yo creo que pasó Sí. al revés. Se acaba el mundo y hay menos garcha, hay menos sexo, hay menos goce. Hay consumo, pero no hay goce, ¿no? Que es diferente. Hay consumo también de personas, de sexualidades, etcétera. Y creo que un poco la idea es, sí creo que en un momento de crisis me pasa igual que a todo el mundo, y creo que esto tiene que ver con eso. Necesitamos estar bien, apostar por el placer, por lo que nos hace felices, y salirnos de los lugares de mayor dolor, pero sí creo que hay que también indagar qué es el goce y cómo vivir de la mejor manera. Eh, Te llevo un poco, porque leyéndote y un poco con tu historia, te llevo un poco a la secundaria. Y hablando del goce y del placer, por ejemplo, en tu época de centro de estudiante, que escribiste para La Puñeta, por ejemplo, ¿no? O sea, justamente hablando de goce y placer, en una época complicada, en una época difícil de la Argentina, con ¿qué cambios de mentalidad y qué cambios en referencia al posicionamiento, al de la lucha, al del desprejuicio y al del ganar el lugar que realmente ocupa la mujer y el feminismo en una batalla que todavía continúa en un país todavía con un cierto grado de construcción machista en algunos estamentos, vale decir la justicia, la policía. Digo, ¿qué cambios has visto y cómo fue ese transcurrir? Bueno, veo que ahí estuvieron leyendo el historial, y sí, yo estaba en el centro de estudiantes, en el colegio secundario. La idea de que la revista del centro, que escribí desde el primer día que entré al colegio, era que se llamara La Puñeta, fue de los varones.
más que nada porque leían mucho cómic o consumían cultura como española en la época del Destape, digamos, también después del franquismo español. La verdad es que a los 14, 15 años no sé qué quiere decir, pero hay un hecho que marca la historia y que marca la diferencia con la actualidad, que es que viene la vicerrectora y nos llama solo a las mujeres. Era un colegio de varones que con el regreso de la democracia se hace mixto. Ya la rectora se había ocupado de decirme que las mujeres habíamos arruinado el colegio, por supuesto, ¿no? Todo lo contaminamos, pues somos como diabólicas, demoníacas. Y la vicerrectora nos dice que le daba vergüenza, no que se hiciera una revista que se llamaba La Puñeta, sino que hubiera mujeres en esa revista. O sea, la culpa de todo, como siempre, las mujeres, y que ella se había enterado el día anterior, yo tenía 14, pero ya era más grandecita, ¿qué quería decir la puñeta, no? La masturbación. Bueno, yo creo que esa frase lo resume todo, ¿no? Las mujeres somos culpables de escribir, los varones podían leer, mirar, es un clásico, ¿no? De los años 80, los varones en los colegios con las revistas pornográficas, masturbándose, pero las mujeres no podíamos ni masturbarnos, ni hablar de sexualidad, ni escribir, ni estudiar, y creo que, bueno, frente a todo eso nos rebelamos. Pero a mí hay algo de esa historia en particular y que me parece que hoy sigue pasando, que me llama mucho la atención. ¿Por qué socialmente incomoda tanto la mujer deseante, la mujer que expresa libremente su sexualidad, que no tiene ningún prejuicio con su cuerpo, que si quiere encara a un hombre? ¿Por qué incomoda tanto que la mujer actúe con libertad? ¿Por qué una mujer no puede escribir ni decir lo que siente? Sí, yo creo que eso es fundamental, Vanessa, porque no solamente creo que es así, sino que creo que es ahora peor que antes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, mis amigos o el grupo que conformamos el centro de estudiantes, por decir un cierto sector social, las mujeres o las chicas que los atraían en ese entonces no eran las más frívolas o las más boludas o las más chetas, y lo queremos decir con, digamos, con todas las letras, sino mujeres que, no sé, que leían o que leían cómics o que iban al teatro o que iban a los recitales de Los Redondos, o no importa lo que fuese el mundo cultural, ¿no? Y por supuesto tenían un deseo sexual alto, en donde si una mujer quería, eso era bienvenido. Y la verdad es que yo me crié en el sentido, no de niña, sino de adolescente y de joven, con, con esos varones, ¿no? Y más allá de la edad, yo siempre me sentí valorada por esos varones, ¿no? No sentí que tenía que esconder lo que era, lo que me gustaba, lo que pensaba o lo que escribía. Me tenía que esconder del poder, pero no de mis compañeros, ¿no? O sea, el poder de la vicerrectora conservadora, de ella sí tenía que pelear. Yo creo que también lo que pasa es que esos varones éramos más pares porque no los interpelábamos. Cuando los interpelamos sobre sus conductas, cuando no decimos está todo bien, y empezamos a contar lo que pasaba en el baño, de los recitales de cemento, de las escuelas, qué sé yo, los varones ahí no se bancan lo que pasa y lo que hacemos las mujeres. Cuando pasamos de, digamos, de musas o de estar atrás a ser protagonistas, ¿no? De la historia. Sin lugar a dudas, las mujeres somos protagonistas del siglo XXI, lo estamos cambiando, lo cambiamos efectivamente en Argentina, y yo creo realmente que hoy los varones se bancan menos que las mujeres seamos deseantes que antes, y que la sociedad no lo termina de tolerar. Y a la vez, cuando hablamos de escribir, no es que escribes solo, no es que escribís solo si sos escritora, si escribís un libro, si sos periodista. Hoy escribimos todas, y la forma de seducción es escribiendo. Básicamente, como estás, que te gusta, querés venir a casa, ¿no? No, a ver. Entonces, no, los varones no se bancan que escribamos, porque hoy escribir es la forma de expresar deseo. Hasta le dedicamos posteos, usamos nuestras redes para contar lo que nos pasa, pero no es ni más ni menos que lo que los hombres hicieron siempre. ¿Por qué no se puede? Yo te digo, le dediqué un verano entero a Putita Golosa, un verano entero. Lo leí, lo volví a leer y volví para atrás. Me parece una maravilla y todos los hombres tendrían que leer, porque a veces no nos entienden. Bueno, muchas gracias, Vane. Yo creo que ahí hay un dibujo que me gusta mucho,
de Cami Camila, que la pueden encontrar en Instagram, que cuenta muchas de estas cosas. Ella tiene 30, yo soy más grande, pero hay algo que creo que justamente hablando de adolescencia está muy bien enfocado. Ella hace un dibujo y dice, los varones hoy son como cuando estábamos en la fiesta de 15 y hace el dibujito, y las pibas de 15 ya estaban desarrolladas, porque te vino la menstruación, porque ya tenés, ¿no?, otra cabeza y otro cuerpo, y los varones estaban en, no me gusta igual porque me parece despectivo, pero en lo que se llamaba la edad del pavo, estaban como todavía eran más infantiles, más en cualquiera. Hoy hay una diferencia entre varones y mujeres que tiene que ver con una diferencia de crecimiento. Las mujeres, cuando vos decís, y te lo agradezco de todo corazón, porque no hay nada que me emocione más en el mundo que hayan leído Putita Golosa, los otros libros, pero bueno, es muy emocionante porque además Putita Golosa nace de contar eso que nos pasaba y parecía que no pasaba nada, ¿no? Entonces es una lectura y una escritura colectiva entre mujeres. Más allá de Putita Golosa hay todo un auge, que de hecho voy a llevar muchos textos a Narraciones del Goce, de las formas de narrar sobre el placer feminista, ¿no? María, feminista, y lo que quiero decir es que no es solo para feministas, sino que es feminista hablar del goce. Los varones, la verdad que lo que sí pasa no es solo que estén atrasados porque no se bancan el deseo femenino, sino que no han querido ni leer ni escuchar, ¿no? Antes decían, ¿qué tienen las mujeres en la cabeza? ¿No? Era supuestamente un lugar común. Cuando las mujeres narramos, contamos, decimos qué tenemos en la cabeza y en el cuerpo, no lo quieren saber. Entonces, hay una negación a escucharnos, a leernos, a mirarnos en la tele, en la radio, a leer los libros, y ahí sí se ha producido una diferencia cultural muy fuerte entre varones y mujeres, porque las mujeres estamos leyendo, problematizando, pensando sobre el amor y el sexo, y los varones están mirando para otro lado. Algún día llegaré. Estamos hablando con Luciana Pecker, escritora aquí en Onda Verde, en Radio La Red Rosario, y es muy interesante esto que vos venís describiendo, también en los títulos, digamos, que tienen como un gancho provocativo en tus libros, y esto que vos decís, ¿no? Que el hombre probablemente no quiere ver o no deja entrar. ¿Cuánto afecta en su estructura de pensamiento el querer romper? Porque en realidad es romper construcción, es romper ideales, es romper, pero romper hacia la mirada con la mujer, porque hay cosas que le gustan a los hombres que probablemente no lo compartirían con una mujer, o con su propia mujer, por así llamarlo, digamos. Hay mucho de esa construcción todavía por socavar, por demoler, o no. ¿Qué es lo que pasa en sí? Si bien estamos en un camino, en un proceso. Mira, Gustavo, yo creo que por supuesto el feminismo, la irrupción del deseo de las mujeres, genera rupturas con los varones. No es que es todo amabilidad ni bienvenida, en el sentido de que si los varones abusaban o tenían el monopolio de la palabra, o podían ser, hoy estaba haciendo una columna en Diputados TV, al principio de la democracia, 4,3% de diputadas, o sea, todo bien, volvió la democracia. Si alguien es un poquito más grande, se acuerda del nivel de militancia femenina, o sea, no daban, pero ni 4 bancas a las mujeres. Tuvo que venir el cupo para que sea 30 y tuvo que venir la paridad para que den entre el 40 y el 50, ¿no? O sea, estaba todo bien, pero no derramaban una gota de igualdad, ni una gota. Entonces, por supuesto que el avance de las mujeres genera rupturas con determinados lugares y por supuesto con determinados varones. Si me estás hablando de un violador, y sí, no va a permitir la violación. Ahora, yo creo que hablando de placer, para la mayoría de los varones el cambio es placentero, y que voy al punto donde vos creo que querés ir. Yo creo que los varones se boicotean al no soportar a las mujeres deseantes. Yo creo que boicotean su propio placer. En principio, como vos decís, un montón de zonas masculinas que, por supuesto, en muchos abrirá un camino hacia la homosexualidad, hacia la bisexualidad, y en otros hacia otros puntos de goce. Por ejemplo, disfrutar de su zona anal, que no tiene que ver si sos heterosexual o homosexual, sino con poder disfrutarla, disfrutar de la piel.
Hoy hay un enorme problema de impotencia masculina, muchos varones toman Viagra, algunos que no lo necesitan, otros si lo toman y les viene bien, fantástico. Si lo toman de más, es una muestra de la sobrepresión. Y a lo mejor, digo, tenés impotencia y puedes disfrutar de un montón de maneras, ¿no? Y sin embargo, o sea, y si tenés impotencia, vas a tener mucha más impotencia si estás con una mujer nueva cada fin de semana, así estás con alguien que te conoce, que ya sabe lo que te gusta, si estás con alguien con el que podés tener una conversación, etc. Yo creo que los varones en un gran punto están boicoteando su placer con tal de rechazar el placer femenino. O sea, con tal de ganar, están dispuestos a perder. Y esto no es menor. Mi humilde opinión. Creo que es una cuestión de poder. Porque están tan acostumbrados a tener el control de esa situación que de repente se les presenta una mina que les dice, o les habla de ciertos temas, o encara, o dice, che, hoy pinta salida y ¿cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no genero esto? Es una cuestión de poder. Perder el control de esa situación que históricamente tuvieron, los incomoda. Sí, yo creo que los incomoda, que es una cuestión de poder, por eso les priorizan el poder al placer. Sí. Y ahí hay una pérdida para los varones, no hay ganancia, ¿no? Especialmente en este terreno en el que estamos hablando de la sexualidad. Por otra parte, que las mujeres sean las que escriben o las que proponen, tiene que ver con un momento cultural en el que básicamente las mujeres están y estamos más encendidas que los varones. Y cuando digo más encendidas es con más ganas de salir, de leer, de ir a ver una obra de teatro. En muchos casos varones que están bajoneados, descreídos, sin mucha motivación, al contrario, pueden encenderse con las mujeres. Y algo que a mí me importa mucho es, los varones son muy resistentes a complacer a las mujeres, ¿no? O sea, tienen ahí, hay mucho para analizar subjetivamente, como que no quieren responder al mandato de voy a ser bueno con lo que me pide alguien a quien, por ser mujer, en muchos casos se identifican con una imagen materna, ¿no? Sí. Sin embargo, no es que van a encender las zonas, digamos, el reclamo femenino. En muchos casos van a encender sus propios deseos. Ponele que a vos te gusta hacer yoga y un varón quiere hacer esgrima. Si te ve haciendo yoga, no es que él va a hacer yoga, a lo mejor dice, bueno, si ella va a yoga, yo voy a esgrima. O sea, van a encender sus propios puntos de placer, porque te pasa con un amigo que está prendido y a vos te prende también las ganas de tus propios proyectos. Pero los varones están resistentes a encenderse. Luciana, veo que has recorrido distintos lugares del país. Me parece que perdimos la señal. Ahí, a ver, más que se habla de Buenos Aires, se habla de que, bueno, o de las grandes ciudades que tienen una cabeza y que el interior, probablemente en algunos lugares, la cuestión conservadora, la influencia de la iglesia, tiene un fuerte poder y un fuerte arraigo. Y que, bueno, y que la construcción de siglos de una determinada manera en una sociedad a veces influye. Más que en otras ciudades, por ejemplo, grandes. ¿Qué fue lo que encontraste? Mirá, yo discuto a muerte esa premisa. Primero, ¿Sí? que en términos reales de feminismo, la ciudad más avanzada del país es Rosario, ¿no? Eso está claro, tiene que ver. Sí, No, hablo. Rosario es la ciudad que tuvo las leyes más avanzadas en salud sexual, fue la primera en no tener muertes por aborto en el país, y realmente creo que es la ciudad con mayor gestión feminista. Bueno, mucho que hablar en ese sentido, ¿no? Primer matrimonio igualitario creo que fue en Rosario, bueno, fue en Ushuaia, pero después... Te lo disputa Ushuaia, te lo disputa Tierra del Fuego, que es también un lugar, bueno, especial, porque es la provincia más joven, también con mucha renovación, pero Rosario es una ciudad de vanguardia. Más allá de eso, hoy realmente la ciudad de Buenos Aires, inclusive el otro día una socióloga chilena, Pierina Ferretti, me decía, ¿qué pasó con Argentina? Que en toda América Latina las ciudades son más avanzadas que, digamos, que las provincias, ¿no? Y hoy Buenos Aires está proponiendo prohibir el lenguaje inclusivo, más allá de esa discusión, porque para mí es una
es una provocación simbólica. Hoy Buenos Aires es más Ok. reaccionaria políticamente que los lugares que se suponía que eran conservadores. De ninguna manera niego que en muchas provincias haya un poder conservador y sociedades conservadoras, o haya mayor poder de la iglesia o de las iglesias. Sí, lo que digo es que en cada uno de esos lugares, si me puedes decir Salta, Tucumán, Chaco, San Juan, provincias claramente, ¿no?, con un poder conservador y con una trayectoria conservadora, los movimientos feministas y diversos son alucinantes, en muchos Mira, casos más masivos o más fuertes qué bueno. que en las grandes ciudades, y claramente más allá, yo lo que sí me pasa es que admiro más a esas mujeres, a esas trans, a esos gays, lesbianas que irrumpan en esos lugares, porque en muchos casos es cierto que la cercanía tiene ese costo. Pero en Argentina el fenómeno del deseo, del feminismo y de la diversidad es un fenómeno federal y que irrumpe muy fuertemente en esas sociedades que no es que no sean conservadoras, sino que no son homogéneamente conservadoras, para nada. Y en esos lugares son, por lo menos en los que más me enamoré de ese feminismo popular y federal. Te llevo a una pregunta personal, ¿no? ¿Qué hay de aquella Luciana que ingresó a la escuela secundaria con 13 años, No tienes, mente, no tienes buena señal. probablemente que no esperabas o que no imaginabas? ¿Ahí me escuchan bien? Ahora sí. Digo, Sí. ¿qué quedó de esa Luciana que entró en la secundaria, digo, con una idea y vio y se le abrió un mundo diferente de sensaciones, y este recorrido al cual vos tenés hoy, y este caminar y este andar, esta militancia, estas escrituras, ¿qué quedó de aquella Luciana Pecker que traes hoy a la actualidad? Mira, qué linda pregunta. Yo creo que, digamos, hay un chiste como muy, digamos, muy usado, ¿no? De que sos revolucionario de joven, de adolescente, y que te hamburguesás, ¿no? Las hamburguesas yo te las como, por supuesto. Te hamburguesás o dejás esos principios de grande. Yo te diría que me pasó lo contrario, o sea, siento que esa adolescente está intacta, pero intacta, ¿no? O sea, intacta. El fuego, la llama encendida. La llama encendida, sí. Eso es algo muy paradigmático, ¿no? De hecho, llegamos, digo un poco en plural, en mujeres grandes por edad, a estar encendidas como si fuéramos adolescentes, que eso también tiene que ver con los años de lucha, de efervescencia, estar en contacto con jóvenes, ¿no? Con una cosa muy pregnante. Y no es que no me haya equivocado, porque me equivoqué muchísimo, pero te diría que está, o sea, no solo no la traicioné a ese adolescente, sino que llegué más lejos de lo que me imaginé. Sí, y nunca creí que íbamos a conseguir tantos derechos y a transformar tanto la realidad como lo peleábamos, y te diría que sí, y hay algo significativo, porque ese lugar común de que te hamburguesas tiene que ver con una trayectoria de las izquierdas latinoamericanas, y cuando digo izquierda, lo quiero decir en un sentido más amplio, no de los partidos de izquierda en Argentina, tal como entendemos las fuerzas políticas. Quiero decir lo popular, lo peronista, lo socialista, lo progresista, etcétera, que sí tenían ideales que a determinada altura o traicionaban o dejaban de tener sentido. El feminismo, en cambio, no. El feminismo sigue vigente y no se ha traicionado. Lo que sí te podría decir es que sí siento que los varones en el plano personal y en el plano político, en el que yo me sentía muy cercana, no han estado a la altura. Y no tiene que ver con el enojo ni con el reproche, sino que no han podido acompañar ni al movimiento político ni al movimiento íntimo de esas mujeres, que sin embargo, si estaban en un lugar subordinado, sí podían soportarlo, pero cuando estuvimos como protagonistas no han podido acompañar. Y también, la verdad que bueno, que esos lugares han tenido mayores castigos de los que me imaginaba, ¿no? Eso sí. En los lugares de poder, en los sindicatos, en las instituciones políticas, en
en tantos lugares que siempre lo ocupa un hombre. Y a las mujeres le dan los cargos, Sí, o le dan vamos a decirle, cargos menores, o a veces tienen diferencias feminizados, de o generaciones. así llamarlo, realmente es una deuda total. Luciana, la verdad que da para muchísimo más. Te quiero agradecer, te queremos agradecer con Vanessa este tiempo, este espacio, esta charla hermosa que hemos Rosario. tenido. Y bueno, cuando coincidamos que puedas venir al estudio, para nosotros va a ser un placer. Bueno, les agradezco muchísimo realmente, ¿eh? Muchas gracias y un beso muy grande. No, por favor, a vos. Hasta luego. Allí pasaba Luciana Pecker por Onda Verde.